nuestro hermano, gracias a nuestro hermano Jesús Sotolongo, también que tuvo a bien invitarme. Pues la lección que había preparado era para dirigir a personas que tenían tal vez el deseo de conocer sobre lo que es la Navidad. Pero viendo pues que habemos gente aquí que ya tenemos conocimiento de lo que esto significa y lo que está pasando en realidad, pues nomás vamos a ver si lo hacemos un poco interactivo. Veo a la hermana Dina, bienvenida hermana Dina. Gracias, hermano Dima. Buenas noches. Dios les bendiga. Agner también. Estuve buscando en el internet lo que la gente piensa acerca de la Navidad en la actualidad. Algunas definiciones, algunos significados, lo mencionan y lo relacionan con las vivencias que estamos teniendo en una vida moderna. Como este significado dice que es una festividad religiosa que se celebra el 25 de diciembre, en la que los cristianos conmemoran el nacimiento de Jesús. Una definición bien simple, que pues para nosotros como cristianos no nos llena esa definición. Pero tengo otra definición que más o menos se acerca a nuestros pensamientos como cristianos, y ya más adelante voy a hablar sobre lo que bíblicamente significa la Navidad verdadera. En esta definición encontramos que dice la celebración del nacimiento del Hijo de Dios, el creador de nuestro Mesías. Nos regocija que el Rey de Reyes viniera a la tierra, naciera en un pesebre y viviera una vida perfecta. Entonces, cuando Jesús nació, hubo una gran algarabía, gloria en el cielo, como lo manifiesta el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículo principalmente del 8 al 14, dice que había unos pastores en la zona que cuidaban por turno los rebaños a la intemperie. Un ángel del Señor se presentó, la gloria del Señor los cercó de resplandor y ellos sintieron un gran temor. Y el ángel les dijo: no teman, miren, les doy una buena noticia, una gran alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías y Señor. Esto les servirá de señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El ángel en ese momento se le juntó otra gran cantidad de ángeles que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en lo alto y en la tierra paz a los hombres amados por él. En ese momento ya se habían cumplido los tiempos. El pueblo de Israel estaba siempre a la expectativa de la venida de ese Mesías. Algunos comentaristas manifiestan de que iba a suceder tal como se había profetizado. Las doncellas, las jóvenes estaban a la expectativa de que de alguna manera les iba a tocar a ellas. Pero a lo que quiero referirme también en esta noche es a lo que la gente celebra y piensa y tiene el conocimiento o le ha dado otro significado. No sé a dónde vamos a parar, porque cada vez
la gente se está haciendo más indolente y está cambiando muchas las cosas. Por ejemplo, algunas personas, cuando se refieren a estas festividades, sobre todo en la Nochebuena, que es la noche antes del 25 de diciembre, dicen felices fiestas y no tanto dicen feliz Navidad. Ellos tienen otro concepto de lo que es la realidad o lo que es en realidad la Navidad. No dicen feliz Navidad o como se dice en inglés, Merry Christmas. Y la gente está pensando muchas veces en el comercialismo, en lo que ve en los medios de comunicación y se está esmerando en quedar bien, en tener una fiesta llena de alegría. Se esmera también por los regalos. Ellos quieren recibir también lo mejor. Las tiendas, por lo menos aquí en Estados Unidos, en Houston, en las vísperas ya después de que termina el día de dar gracias, hay lo que llaman el Viernes Negros y hacen grandes filas en las tiendas buscando los especiales y hasta han inventado ahora el lunes para hacer sus propios negocios. Y también podemos tener en cuenta también que hay los niños, se llenan de entusiasmo y les hacen saber que escriban las cartas a los Reyes Magos, al Papá Noel, a Santa Claus. Todas estas leyendas que fueron inventadas fueron insertadas a las fiestas religiosas que nosotros conocemos hoy. Mucha gente también se esmera por adornar sus hogares y hacen unos gastos excesivos. Por lo menos aquí en Houston, en los barrios aledaños a donde yo vivo, si usted va, hay hasta competencias de quién adorna mejor su casa y hacen unos gastos excesivos. También piensan en las comidas que van a tener en la Nochebuena, dependiendo también de la cultura o del lugar donde vengan o de donde están pensando en celebrarla, como estas comidas típicas como el pavo, los tamales, el bacalao, los romeritos, la hallaca, dependiendo de dónde vengan. Entonces se esmeran para tener esa comida. Y también tenemos ahí y es lo que yo veo de positivo, que muchas veces hay gente que se esmera por estar juntos en familia y yo lo veo positivo porque es una buena ocasión para estar reunidos como familia, regocijarse, que están juntos, que están llenos de bendiciones. Pero si no somos cristianos y vemos, por ejemplo, a nuestros vecinos o a unas personas que no tienen el conocimiento de lo que esto significa, lo que ellos hacen es, por ejemplo, bailes, bebidas y todo eso, y ya al terminar la noche o antes de en la mañana, como a las 2, 3 de la mañana, lo que se ve aquí, por ejemplo, en Houston, que las sirenas de las ambulancias sonando a cada rato, choques por todos lados, pleitos de familia, la policía yendo a diferentes lugares, personas tirando balazos al aire, todas esas cosas que son prohibidas. ¿Y cuáles son las consecuencias de todo lo que estamos analizando en este momento? Es que con este comercialismo, con estas compras y todo eso, lo que podemos ver es que los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Entonces los hospitales se llenan
los lugares de emergencia, las cárceles también están llenas y también los que hacen sus negocios también son las funerarias, porque eso es lo que pasa en esa fiesta, en estos celebraciones que se hacen de una manera que no tienen una conciencia cristiana. ¿Qué más podemos decir en cuanto a esto? Es que muchas veces en estas fechas, lo que sucede, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, es a personas que extrañan su familia y se llenan de mucha depresión, queriendo estar con su familia, se llenan de tristeza, algunos lloran y llegan al punto de tomar unas decisiones tan drásticas como a veces quitarse la vida. Hay estudios en que dicen que para estas fechas la salud mental deja mucho que desear. Y lo que tenemos que tener en cuenta nosotros como cristianos es que estas fechas las debemos de tomar como una fecha cualquier otra, porque nada tiene que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Los comentaristas y algunos que se dedican al estudio, a los estudios bíblicos, a los estudios teológicos, manifiestan de que nuestro Señor Jesucristo, como vamos a ver más adelante, realmente Él sí nació, pero que fue el 25 de diciembre, nada que ver. Y lo relacionan, por ejemplo, con otras tradiciones como el Papá Noel, el Santa Claus, que fueron tradiciones paganas y que se fueron juntando también con estas celebraciones. Alguien en un momento dado pensó que la mejor manera de celebrar la Navidad era el 25 de diciembre y tal vez ustedes conozcan el origen de cuándo fue y por qué fue que se escogió esta fecha. A lo que quiero llamar la atención es que por ningún motivo nosotros nos debemos de sentir deprimidos, debemos de sentir tristes, porque nada que ver con la fecha del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa es segura, Cristo nació y lo dice la palabra de Dios. Hasta los escépticos que no creen ni en la palabra de Dios, ni tienen una conciencia del conocimiento de la Biblia, ellos están conscientes de que nuestro Señor Jesucristo sí existió y lo manifiestan diciendo, no, Él fue un hombre, fue un maestro, tuvo algunos privilegios y todo eso. Y lo que queremos tomar en cuenta y corroborar es que ya habían profecías en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Una de las profecías es el lugar donde nuestro Señor Jesucristo nació. Y lo dice Miqueas en el capítulo 20, en el capítulo 5, versículo 20, en el que dice, pero tú, Belén, Éfrate, pequeña para estar entre las familias de Judá, a ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿A dónde lo encontramos en el Nuevo Testamento que se cumplió? Lo encontramos en Mateo, dice en Mateo capítulo 2, versículo 1,
donde dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Ese es el cumplimiento de lo que ya había dicho el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 20, cumplido en el capítulo, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Otra prueba de las profecías de la existencia y el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del cual tenemos que tener conciencia, es de la masacre en Belén. Jeremías en el capítulo 31, versículo 15, dice de la siguiente, así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. El cumplimiento se da en Mateo capítulo 14 y dice, y el que despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamaré a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, gran lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a su hijo y no quiso ser consolada porque perecieron. Este acontecimiento lo conocemos muy bien nosotros, que es cuando ellos huyen a Egipto y están allá por un tiempo. Y esa es la otra profecía que sigue, que ellos se fueron a vivir a Galilea. Y ya el profeta Isaías había dicho de la siguiente manera, en Isaías capítulo 9, versículo 1 en adelante, nos dice, mas no habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron las primeras veces a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahí lo encontramos que cuando la familia José y María regresan de Egipto, pues conocemos nosotros que vienen a Galilea. Ahí es por eso se le llama Jesús de Nazaret, en Galilea de Nazaret. Y el cumplimiento de este regreso de Egipto se da en el en el Evangelio de Mateo, capítulo 2, versículo 21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judá en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por
revelación en sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. 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 También lo podemos nosotros tener en cuenta que viene del linaje de David. Por ejemplo, Zacarías, capítulo 9, versículo 9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y el cumplimiento lo encontramos nosotros en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 14, y dice de la siguiente manera: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como estaba escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y lo podemos también tener en cuenta cuando leemos toda la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, del versículo 1 al 16. Todo esto se cumplió, ¿verdad? Cuando viene entrando a Jerusalén, que todos gritaban lo que se conoce hoy como el Domingo de Ramos y todo eso. También tenemos que tener en cuenta los milagros que él hizo. Ya había una profecía también acerca de Jesús haciendo sus milagros. Y lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1, que dice: y el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los cautivos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de las cárceles, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que enlutan. Y el cumplimiento se da en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo 4 en adelante. Dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Esto lo recordamos nosotros cuando llegan y le preguntan a Jesús, los fariseos y los escribas, que quién es y todo eso. Pero también tenemos otras pruebas que fueron profetizadas, y es la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 26 y 27. Y el cumplimiento se da en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21 en adelante. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tenemos también algo muy importante que nosotros podemos corroborar sobre la existencia de nuestro Señor Jesucristo, y lo encontramos en el testimonio de Juan, en el que dice de la siguiente manera:
Juan capítulo 1, versículo del 19 en adelante. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle quién era, él confesó y no negó. Confesó que no era el Mesías. Le preguntaron entonces, ¿eres Elías? Respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a quien nos enviaron. ¿Qué dices de ti? Respondió, yo soy la voz de aquel que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, según dice el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y se volvieron a preguntarle si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan le respondió, yo bautizo con agua. Entre ustedes hay alguien a quien no conocen, que viene detrás de mí, y no soy digno de soltarle la correa de su sandalia. Esto sucedía en Betania, junto al Jordán, donde Juan bautizaba. Al día siguiente, Juan vio acercarse a Jesús y le dijo, ahí está el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. De él yo dije, detrás de mí viene un hombre y es más importante que yo, porque él existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero vine a bautizar con agua para que él fuera manifestado en Israel. Juan dio este testimonio, cumple al Espíritu que baja del cielo como una paloma y se posa sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me había dicho, aquel sobre el que veas bajar y posarse el Espíritu, en el que es el que ha de bautizar con Espíritu Santo. Yo lo he visto y atestigo que él es el Hijo de Dios. Esas son algunas pruebas de las profecías en cuanto a la existencia de nuestro Señor Jesucristo y que él estaba profetizado a venir. Pero ahora debemos de tomar en cuenta algo muy importante, que es la verdadera Navidad, que es la Navidad bíblica, en el que nosotros debemos de tener muy en cuenta, y es el cual Dios vino a la tierra en persona de su Hijo amado, Jesús, para reconciliar consigo al hombre pecador mediante la muerte en la cruz. Miren lo que dice este libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8. Dice, Dios no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa es la verdadera Navidad que nosotros debemos de tener en cuenta. Eso debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón, que ese fue el motivo por el cual Dios mandó a su Hijo para que nosotros que estábamos separados de Él, fuésemos aceptos a nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el motivo para que Él pudiera redimir a la humanidad. Porque nosotros, como dice el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan,
dice de la siguiente manera, en el que nos manifiesta, un momentito, vamos a buscar la primera carta de Juan. Dice de la siguiente manera, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Él vino a redimirnos a través de la encarnación, que Dios, viendo que nosotros estábamos en pecado, Él mandó a su Hijo para que nosotros fuéramos aceptos a Él y nosotros pudiéramos convertirnos en hijos de Dios, porque Él ya era Dios. Ya sabemos, desde el Génesis nos manifiesta que Él desde antes de la eternidad ya era Dios. Pero ese fue su propósito de encarnarse, de hacerse hombre, como lo manifiesta Pablo en Filipenses, para redimirnos como humanidad. Debemos también tener en cuenta que Él nos reconcilió. Él trajo paz para darnos, porque estábamos nosotros como pecadores. Y Dios nos reconcilió en Cristo. Pagó la deuda por nuestros pecados a través de nosotros cuando nos arrepentimos. Eso es lo que tenemos que nosotros pensar y tener en cuenta de lo que es una verdadera Navidad. Efesios capítulo 1 lo dice del versículo 3 en adelante. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. En eso debemos de pensar cuando vienen estos días, cuando estamos celebrando o queremos celebrar estos días. ¿Cuál fue la motivación de nuestro Dios de mandar a su Hijo para la humanidad? No podía ser otra más que salvarnos, porque sabemos plenamente que nosotros mismos no nos podemos salvar. Algunos piensan que ellos, por ser buenas personas o no haber pecado o ser mejores que otros, pues tienen como el privilegio de ser salvos. Y no hay otra manera de ser salvo más que la motivación que dio Dios al mandar a su Hijo Jesucristo para que nosotros a través del arrepentimiento fuésemos salvos. Él nos tuvo ese amor incondicional. Él no nos pide nada, ¿verdad? Nosotros como pecadores tenemos que estar en la disposición de que Él siempre toma la iniciativa para que nosotros podamos ser salvos. Nos ha justificado y todo a través de la fe. ¿Qué podemos tomar nosotros como cosa práctica en estos días hacer, ya que no podemos cambiar el mundo, no podemos cambiar las tradiciones? Es a tomar algunas iniciativas que se dan, por ejemplo, en este momento en nuestra ciudad. En las noticias se ve también con estas temperaturas gélidas. Miramos a gente indigente que no tiene dónde pasar la noche porque las temperaturas son muy, muy peligrosas. Entonces debemos de tomar la iniciativa
por lo menos hacer algo. Miren también lo que está pasando en la frontera. Miles y miles de personas que están ahí a la expectativa de querer poder entrar, cruzar la frontera y tener este privilegio de vivir en esta gran nación. Y pensar qué es lo que nosotros podemos hacer al respecto. Además de orar por todas estas personas, a orar por toda la situación económica, política que se presenta a nuestro alrededor. No debemos de ser indolentes, pero tomando en cuenta que nosotros aquí presentes tenemos el privilegio de ser salvos. Esto es lo que tenía para ustedes, mis hermanos. Que Dios me los bendiga. Voy a ir a Dios en oración y después pasamos ahí la palabra de nuestro hermano Jesús. Oremos. Padre Santo, te damos infinitamente gracias por tu amor, por tu misericordia. Recorrimos a ti, a tu misericordia, Padre, porque tú ya nos has perdonado y nos sigue perdonando. Padre, queremos siempre estar en íntima relación contigo. Perdona nuestras faltas nuevamente. Padre, queremos tener plena conciencia de lo que tú has manifestado a través de nuestro Señor Jesucristo. Que estas festividades, Padre, nos sirvan para reflexionar que tú eres el único que nos puede hacer acepto a nuestro Dios Padre, que tú eres el único que fue enviado, que se humilló hasta lo sumo, se hizo hombre para comprendernos de que tenemos esa necesidad de ser salvos, Padre. Padre, queremos también darte gracias por este privilegio que nos das de estar reunidos para saber de lo que tú quieres manifestarnos y darnos a entender y poderlo poner en nuestra mente y en nuestro corazón para poderlo poner por hecho. Padre, queremos también que tomemos conciencia de las situaciones en que nos encontramos para poder tomar una decisión y así, Padre, ser portadores de que tú has venido a nuestros corazones y que podemos hacer algo por toda la humanidad. En el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano. Amén. Gracias, hermano. Amén, amén. Amén. ¿Dónde está esto aquí? Bueno, la predicación que trajo el hermano estuvo muy buena y muy interesante. Yo sé que el hermano Pacheco tiene alguna pregunta. Sí, hermano. Hermano, buenas noches, ¿cómo están? Hermano, Buenas noches, hermano. muy agradecido por su